Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia que está a cargo del Grupo de Investigación Filociencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este tema que es campo de conocimiento, darlo a conocer al público en general que pueda estar interesado. También quienes quieran seguirnos a través del canal de YouTube, la dirección es https dos puntos doble slash www.youtube.com/arroba tertulias rayal piso filociencia /videos. Los encuentros los llevamos a cabo todos los días jueves en horario de 6 a 8 pm hora colombiana, y quienes deseen pues mayor información también pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo de bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, tenemos como temática seleccionada el texto titulado Lógicas en el descubrimiento científico, que desde luego es un texto que ahora podemos leer en español gracias a la traducción que hace Luis Francisco de algunos textos, y él pues más adelante de pronto nos va a hablar de un poco del documento original. Y este documento pues es producto del trabajo de investigación de la doctora Atocha Aliceda. Un poco sobre, digamos, quién es esta doctora, una semblanza que nos puede dar una orientación. Ella es licenciada en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en filosofía y sistemas simbólicos por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos. Es investigadora titular clasificada como C, es decir, de tiempo completo, y adscrita al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e investigadora nacional en el nivel 3. En la obra filosófica de la doctora Tocha Aliceda, pues se destacan dos libros: Abductive Reasoning, Logical Investigation into Discovery and Explanation, publicado en Springer 2006. Pues podemos luego profundizar en sus obras. Y un segundo libro es La lógica como herramienta de la razón, el razonamiento ampliativo en la creatividad, la cognición y la inferencia. Y esto pues lo menciono en razón a que tiene una vinculación directa con la temática que hoy vamos a abordar, y que precisamente pues también amablemente Luis Francisco, como ya lo decía, nos presentó una traducción y de la cual pues vamos a conversar, vamos a poder también hacer nuestras preguntas o comentarios según sea el caso. Entonces quiero ceder la palabra a Luis Francisco, y en la medida de lo que vamos avanzando en la tertulia, pues estarían las participaciones de los que estamos como asistentes. Gracias, Astrid. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Gracias. Sí. Bueno, dentro de esta semblanza que haces, Astrid, sobre la doctora Aliceda, vale señalar que su estancia doctoral en la Universidad de Stanford coincide con el hecho de que es discípula ejemplar de, de Patrick Suppes, justamente dentro de la escuela de Stanford, que es uno de los pilares
eh, por los cuales se desarrolla el enfoque semántico que critica el enfoque sintáctico en la filosofía de la ciencia. Si recuerdan ustedes nuestra disertación de hace 8 días, eh, Frédéric Suppé de alguna manera es un precursor que después su trabajo se toma por parte de Steckmüller, Václavic y Moulines, y que lo desarrollan en el enfoque de los modelos de las estructuras de las teorías científicas en la visión estructuralista de teorías de la escuela de la Universidad de Múnich, que es una escuela en filosofía de la ciencia que pues no es muy conocida en nuestro medio, aunque en Colombia pues hay por lo menos 2 personas de las cuales tengo noticia han trabajado sobre ello. Una es el profesor ya pensionado de apellido Jaramillo, ahorita no recuerdo el nombre, de la Universidad del Valle, pero que vive en Manizales. Juan Manuel Jaramillo, ya. Él es uno. Y el otro, de alguna manera, que conoce el tema, el profesor Germán Guerrero Pino, de la Universidad del Valle, también, que conoce, habida cuenta de su estancia en la Universidad Complutense de Madrid, donde pues ha habido pues influencia de la escuela estructuralista. Pero en el caso específico de Patrick Suppes, sí, de Patrick Suppes, pues de la escuela de Stanford, también hicieron un desarrollo independiente de el desarrollo de la estructura semántica de teorías a través de las formalizaciones que rompen con lo que habíamos señalado de la tradición heredada de la filosofía de la ciencia eh, proveniente de el positivismo lógico y sus antecesores como eh, eh, Gottlob Frege, eh, Alfred North Whitehead, y, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Entonces, lo que nos encontramos ahora con el trabajo de la profesora Atocha Aliceda es un trabajo que, por supuesto, tiene bastantes elementos de formalización en lógica, vinculada con la abducción, que es su especialidad, pero para los efectos de esta disertación que vamos a tener acá, no nos vamos a centrar en el formalismo, porque sabemos que la mayor parte de nosotros no tenemos suficiente formación en lo que es la estructura de la lógica operacional, ni en la formalización lógica. Entonces vamos a hacer un acercamiento desde el lenguaje natural, y para ello voy a darles una explicación inicial antes de comenzar la disertación. Entonces, podemos decir lo siguiente al respecto. Mm, mm, Uno se puede preguntar por qué las operaciones lógicas en las distintas lógicas se presentan de manera formalizada, es decir, con unas estructuras simbólicas y por supuesto con unos algoritmos y unas operaciones que tienen unas secuencias que están, sí, basadas en las distintas lógicas, pero partiendo de la lógica matemática formalizada. ¿Acaso no se pueden expresar todas las operaciones lógicas en lenguaje natural? Eso nos pudiéramos preguntar, pero entonces pues intentemos reflexionar al respecto de la siguiente manera. Podemos decir que sí, las operaciones lógicas pueden expresarse en lenguaje natural, pero hay varias razones por las cuales la formalización es preferida en distintos sistemas lógicos. Y veamos por qué. Primero, pues por la ambigüedad del lenguaje natural. El lenguaje natural es rico y es flexible.
pero también está propenso a ambigüedades y múltiples interpretaciones. Por ejemplo, la expresión si llueve, entonces la calle está mojada, parece claro, pero en distintos contextos puede interpretarse de diferentes maneras. Nos podemos preguntar, ¿significa que siempre que llueve la calle está mojada o solo en ciertas condiciones? Otro elemento es la característica de la precisión y rigurosidad. La formalización permite representar estructuras lógicas de manera inequívoca. En lógica proposicional, por ejemplo, si A, entonces B tiene una representación que habitualmente está dada por la letra A, una flecha apuntando hacia eh, la derecha y la expresión B. Sin margen de interpretación ambigua, esto significa que A es causa de B. Si A, entonces B. Esto implica que hay rigurosidad y precisión, que es una ventaja para los lenguajes formalizados dentro de la lógica. Otro elemento sería la manipulación algorítmica. Una vez formalizadas las expresiones lógicas, estas pueden ser manipuladas mediante reglas que son precisas y que están establecidas dentro de la ciencia de la lógica y los desarrollos posteriores en las distintas lógicas, lo que permite desarrollar demostraciones, pruebas matemáticas y cálculos automatizados en lógica computacional, habida cuenta de que esta lógica que se fue desarrollando desde la segunda mitad del siglo XIX, ya bien entrado el siglo XX, cuando aparece todo el sistema de la computación, implica que ha podido ser trabajada la lógica dentro de sistemas formalizados computables. Tenemos otro elemento que es la universalidad y la traducción entre sistemas. Vale decir aquí, pues, que diferentes lenguas y culturas pueden expresar la misma operación lógica de distintas maneras en lenguaje natural, pero la formalización crea un lenguaje que es universal por encima de todas las lenguas y que es comprensible para cualquier persona con la formación adecuada en la lógica y en la formalización lógica y por supuesto en la expresión de los algoritmos estructurados en esta lógica formalizada. Otro elemento es la extensión a las lógicas más complejas. Mientras que el lenguaje natural permite expresar razonamientos cotidianos, muchas lógicas que son de carácter avanzada, entiéndase como las lógicas modales, la lógica deóntica, la lógica temporal, requieren estructuras que serían extremadamente difíciles de manejar solo con palabras. Por ejemplo, la lógica modal que usa operadores como, por ejemplo, una especie de cuadrado que significa necesidad o un rombo que significa posibilidad, serían muy difíciles de expresar sistemáticamente en un lenguaje natural sin perder la precisión y habida cuenta de que en las distintas lenguas pues hay expresiones específicas para ello y las traducciones no todas las veces son suficientemente precisas. Entonces nos podemos preguntar, eh, ¿el lenguaje natural es insuficiente? Claro, nos respondemos de la siguiente manera, no, pues no es necesariamente insuficiente, pero su uso sin formalización puede hacer que el razonamiento sea menos claro y pueda ser más propenso a errores. En la filosofía del lenguaje y en la lógica se ha explorado muchas formas de reducir la brecha entre ambos, como en el caso de lógicas muy contemporáneas como la lógica informal y también como el análisis del lenguaje ordinario. Teniendo en cuenta esto, entonces, yo lo que voy a hacer es una presentación sin entrar en los detalles de las expresiones formalizadas que aparecen en el texto, pero nos vamos a centrar en cómo hay una relación entre las lógicas y el descubrimiento científico en la perspectiva que maneja la profesora Atocha Aliceda, teniendo en cuenta que ella es una desarrolladora dentro del pensamiento de la escuela semanticista, que es una
variación que critica la sintaxis lógica del lenguaje de la tradición heredada, que por supuesto tiene también sus límites y posibilidades, porque también es, digámoslo así, como una escuela que sigue trabajando la formalización, que no tiene en cuenta otras formas que ya habíamos visto acerca de las estructuras de las teorías científicas, que tienen en cuenta otros elementos dentro de el contexto de descubrimiento con unos enfoques más historicistas, aunque la profesora Aliceda habla de los enfoques historicistas, sigue defendiendo la formalización. Porque recuerden que dentro de los enfoques historicistas, en el llamado contexto de descubrimiento, viene todo el problema de las condiciones sociopolíticas, económicas, financieras, geoestratégicas, que por supuesto aquí no se van a tener en cuenta porque dentro de la escuela semántica eso todavía no se considera suficientemente abordable para una estructura formalizada. Teniendo en cuenta estas llamémoslo así, precauciones de entendimiento del documento, procedo. El texto, pues en la introducción aborda el tema central del razonamiento humano, centrándose en la construcción de explicaciones que nos permiten comprender el mundo. La abducción se presenta como un proceso de razonamiento clave para explicar observaciones que resultan desconcertantes. Este tipo de razonamiento es común tanto en situaciones cotidianas como inferir que la lluvia o los aspersores mojaron el césped, como en contextos científicos más teóricos. Un ejemplo del cual la profesora Aliceda eh, mm, hace destacamiento es el descubrimiento de Johannes Kepler sobre las órbitas elípticas de los planetas, que surgió de la necesidad de explicar observaciones que no encajaban con la teoría de órbitas circulares. Kepler no solo tuvo que proponer una nueva forma de órbita, sino también tuvo que hacer suposiciones adicionales, es decir, conjeturas, es decir, hipótesis adicionales con la influencia del Sol en el movimiento planetario y la generalización de sus hallazgos a todo el sistema solar. Este proceso de explicación fue largo y fue complejo. La abducción se define como un razonamiento que va de la evidencia, es decir, de lo conocido, a la explicación, y es especialmente útil en situaciones con información incompleta. El término explicación se utiliza tanto para referirse al proceso de generar una declaración de que hay un elemento antecedente y otro consecuente dentro de un proceso que genera un producto final, y ese proceso es un razonamiento. Ya por su parte, Henrik von Wright decía que en la explicación había un proceso de desenrollamiento, por decirlo así, de orden racional, en el cual se hace una vinculación de tipo causal entre un elemento que es antecedente con otro elemento que es consecuente. Y se hace esa relación con el propósito de dar cuenta de, y a eso se refiere lo que se llama la explicación. Esta distinción es crucial, ya que el proceso, como se llega a una explicación, y el producto, entiéndase, la explicación en sí, están relacionados, pero no son lo mismo. En la dualidad se conecta con la distinción clásica que Reichenbach, de la Escuela de Berlín, muy cercano a el Círculo de Viena, dentro del movimiento del positivismo lógico, señaló como el contexto de descubrimiento. Y es cómo se llega a una idea. Recordemos que este planteamiento se hace en los años 30, y en ese sentido, pues ahí hoy el contexto de descubrimiento tiene otros elementos que no es el conjunto que se consideraba en los años 30. Entonces, esa distinción clásica de Reichenbach entre el contexto de descubrimiento, de cómo se llega a una idea, y el contexto de justificación, cómo se justifica o se valida esa idea,
se establece como parte de esta dualidad a la cual se refiere la profesora Atocha Aliceda. Tradicionalmente, la filosofía de la ciencia, influenciada por el positivismo lógico, se ha centrado en la justificación, es decir, en la validez del análisis de los resultados de una explicación, dejando el descubrimiento, ese ámbito del descubrimiento, en un ámbito más psicológico e informal. Por supuesto, hoy por hoy, a estas alturas de la vida, eso está totalmente rebasado. Y eso, pues, debemos entenderlo todavía en el campo de la explicación que hace en el enfoque semanticista de la profesora Atocha Aliceda, que en este momento está por los 79, casi 79 años, si no estoy mal. Sin embargo, el texto argumenta que el contexto de descubrimiento también puede ser objeto de un análisis formal. Disciplinas como la psicología cognitiva y la inteligencia artificial estudian patrones mentales y algoritmos computacionales que generan hipótesis y explicaciones, lo que sugiere que el proceso de descubrimiento puede ser abordado con rigor. La distinción de Reichenbach, aunque fuese útil, ha dejado fuera aspectos importantes de la práctica científica como la generación de nuevas teorías, la formación de conceptos y el progreso científico. Aquí vale decir que el texto se estructura en varias secciones, que es lo que vamos a mirar rápidamente. La primera introduce el tema de la abducción y su relevancia. La segunda explora los contextos de investigación, metodología científica, la filosofía, la inteligencia artificial y la psicología cognitiva. La tercera defiende el papel de la lógica en la metodología científica. La cuarta ofrece una visión general de la lógica de la abducción y la quinta plantea desafíos futuros y sugiere direcciones para investigaciones posteriores. Este conjunto que acabo de esbozar plantea la estructura general del documento. El texto, pues en general, pues aboga por una integración más profunda entre el contexto de descubrimiento y el de justificación en esta perspectiva semanticista que defiende la profesora Aliceda, proponiendo que ambos pueden ser estudiados de manera formal y sistemática. Ella insiste en el estudio formalizado, aunque hace 8 días decíamos que no todas las ciencias pueden permitirse los estudios formalizados, habida cuenta que las estructuras de las teorías en distintas ciencias, entiéndase, ciencias que no son ni la física, ni la matemática, ni las ciencias de la computación, pueden ser fácilmente formalizables. Pero en el caso de este enfoque semanticista de la profesora Liceda, ella sigue insistiéndolo de manera general. Esto tenemos que tenerlo en cuenta desde ahora. Es una advertencia para todos en las críticas que podamos formular, porque esa es una limitación que se tiene aquí. Bien, entonces, en este numeral 2 del artículo, este se divide en dos subsecciones principales. Una referida al contexto de justificación y la otra al contexto de descubrimiento. El contexto de justificación, en esta sección, pues ella analiza cómo la filosofía de la ciencia ha priorizado el estudio de la abducción como producto, es decir, como explicación final, en lugar de como proceso, es decir, de cómo se llega a esa explicación. Esta tendencia se remonta a filósofos como Aristóteles y John Stuart Mill en el siglo XX, a figuras influyentes como Carl Hempel. Hempel propuso un modelo de explicación científica basado en argumentos donde el explanandum, recordemos la expresión explanandum, significa lo que se quiere explicar, se deriva del explanam, lo que explica, junto con leyes generales o estadísticas y condiciones iniciales. Si ustedes se dan cuenta, no he nombrado aquí a Peirce. Peirce tendrá su momento de explicación dentro del proceso expositivo de la profesora Aliceda. Continúa ella diciendo que explicar una explosión requiere mencionar el encendido de una cerilla, las leyes físicas y las condiciones como la presencia del oxígeno, para mirar esta relación entre el explanandum y el explanans.
Este enfoque, conocido como modelo deductivo nomológico, se centra en la justificación lógica de las explicaciones, pero no describe cómo se generan. Además, se critica que ni la deducción ni la inducción son suficientes para garantizar una explicación genuina, ya que, por ejemplo, explicar algo por sí mismo no es informativo. También se mencionan enfoques no deductivos como el de Wesley Salmon, quien ve las explicaciones como conjuntos de factores estadísticamente relevantes, y el de Bas van Fraassen, un filósofo de la ciencia de origen neerlandés, pero estadounidense actualmente, quien adopta una perspectiva pragmática enfocándose en preguntas contrastantes. ¿Por qué E en lugar de G? Eh, re- eh, re- Refiriéndose a factores de variables que tienen que ver con el desarrollo algorítmico de una explicación en un proceso abductivo. Aunque estos enfoques introducen dinámicas en la explicación, no abordan cómo se producen las explicaciones. Por otro lado, la profesora Licea entonces hace un recorrido de los aportes de Popper, quien, dice ella, propone un método de conjeturas y refutaciones, donde la ciencia avanza al refutar hipótesis falsas, lo que se ha conocido como la falsación, aunque algunos hablan de falsificación, pero se ha preferido utilizar mejor la expresión falsación. De esto ya hemos hablado en varias tertulias anteriormente. Sin embargo, Popper considera que la construcción de explicaciones es un tema psicológico, no lógico, lo que limita su aporte al estudio de la abducción como proceso de descubrimiento. Por supuesto que este planteamiento popperiano también ha sido criticado. En resumen, en esta primera parte del numeral 2, el contexto de justificación se enfoca en la validación lógica y pública de las explicaciones, pero no en cómo se generan. Todos estos enfoques comparten la idea de que las explicaciones científicas dependen de las teorías de fondo, pero no abordan el proceso creativo detrás de ellas. En el numeral 2.2, que se refiere al contexto de descubrimiento, la profesora Aliceda explora el proceso de descubrimiento científico, un área menos formalizada en la filosofía de la ciencia. A diferencia del contexto de justificación, aquí se destaca la importancia de la abducción, también conocida como retroducción en menor medida, como un proceso dinámico que implica la invención de nuevos conceptos y la formulación de hipótesis. Y por supuesto, una de las características fundamentales de la abducción como método y como forma de razonamiento es que es la base para la formulación de hipótesis. Señala la profesora Aliceda que autores como Nicholas Rescher y Norwood Hanson han enfatizado en el papel de la abducción en el descubrimiento científico. Hanson, por ejemplo, ve la retroducción como un patrón central en la generación de explicaciones. Imre Lakatos, crítico de Popper, propone una heurística como lógica del descubrimiento, argumentando que el progreso científico no sigue una lógica infalible, sino un proceso falible, es decir, que se puede errar, se puede equivocar y que está guiado por reglas heurísticas. Recordemos acá que en filosofía de la ciencia, la heurística se refiere a un conjunto de estrategias, reglas o métodos que guían el proceso del descubrimiento científico, permitiendo formular hipótesis, resolver problemas y generar nuevas teorías, es decir, el hallazgo de caminos distintos para hacer esta generación de teorías o la resolución de problemas. A diferencia de la lógica formal, que se enfoca en la validación rigurosa de los argumentos, la heurística es más flexible, al mismo tiempo que es más creativa y está orientada a explorar ideas y soluciones en contextos donde la información es incompleta o es incierta. Autores como Imre Lakatos y Herbert Simon han destacado su papel en el progreso científico, considerando a la heurística como una herramienta esencial para la innovación y el avance del conocimiento.
En el campo de la inteligencia artificial, dice la profesora Atocha Aliceda, y al mismo tiempo en la psicología cognitiva, Herbert Simon y su equipo han desarrollado programas computarizados como el Bacon y el Glauber, que simulan el descubrimiento de leyes científicas mediante búsquedas heurísticas computarizadas. Paul Taggart, por su parte, propone una filosofía computacional de la ciencia, utilizando programas como el programa Pi, que sirve para modelar procesos inductivos, la formación de conceptos y la construcción de teorías. Aunque estos enfoques incorporan herramientas computacionales y dinámicas en el estudio del descubrimiento, carecen de una base lógica sólida. Sus sistemas se inspiran en reconstrucciones históricas de descubrimientos científicos, lo que los acerca a un enfoque más histórico que formal. Por ejemplo, hay desacuerdos sobre las suposiciones clave en el descubrimiento de Kepler, mientras que Taggart asume un modelo geocéntrico. Simon y Hanson argumentan que el modelo heliocéntrico fue esencial. Entonces, el contexto de descubrimiento resalta la importancia de la heurística y la creatividad en la ciencia, pero aún falta integrar estos procesos con una base lógica y formal. Los enfoques computacionales han avanzado en esta dirección, pero su conexión con la lógica tradicional sigue siendo un desafío. Yo creo que aquí se queda muy corta la profesora Aliceda, porque hay elementos del contexto de descubrimiento que van mucho más allá de posibles formalizaciones, que eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones acerca de que hay ciencias que son imposibles de formalizar porque sus teorías tienen unas características que no permiten, primero que todo, hacer generalizaciones y estructurar formalmente sus contenidos de teoría. Bien, el numeral 3 trabaja sobre la metodología para la lógica para la metodología científica, precisamente. La lógica tanto clásica como no clásica ha perdido relevancia en la filosofía de la ciencia, dice la profesora Aliceda, especialmente tras el fracaso del positivismo lógico. Esto en el enfoque sintáctico, claro está. Sin embargo, el desarrollo de nuevas formas de razonamiento formal como la inducción y la abducción ha revalorizado su papel, sobre todo pues en esta tendencia del enfoque semántico de teorías. Se argumenta que una filosofía de la ciencia equilibrada debe integrar métodos formales e históricos en una visión pluralista de la ciencia. En el numeral 3.1 hace una breve referencia, eso sí, muy rigurosa, sobre la investigación de la lógica en el siglo XIX y señala que Bernard Bolzano, 1781-1841, en su Wissenschaftslehre, desarrolló una noción de deducibilidad. Ableitbarkeit, si no estoy mal, se pronuncia esa expresión de deducibilidad, que anticipó la lógica de la consecuencia, posteriormente Alfred Tarski. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambas. En la deducibilidad de Bolzano, dice la profesora Aliceda, se basa en la consistencia de las premisas y su relación epistémica con la conclusión. En el caso de la consecuencia lógica de Tarski, señala que es una noción ontológica donde la conclusión debe ser verdadera en todos los modelos donde las premisas son verdaderas sin exigir consistencia. Ahí viene después todo un proceso explicativo de carácter formal que vamos a omitir acá, habida cuenta de hacer más rápida la exposición y habida cuenta también de nuestra débil formación en formalización lógica, que eso hay que reconocerlo. Bueno, esta noción de lógica abductiva y lógica no monotónica que está formalizada dentro del texto, muestra que lo esencial no es multiplicar los sistemas lógicos, sino entender distintos estilos de inferencia en esta discusión entre las formas como Bolzano presenta el proceso abductivo y de explicación y luego a partir de la visión de Tarski. En el numeral 3.2, la investigación lógica en el siglo XX y más allá. A eso se refiere este numeral. Dice la profesora Liceda que en el siglo XX la noción de consecuencia lógica de Tarski fue la base de la lógica formal.
Sin embargo, nuevas tradiciones filosóficas y computacionales han mostrado que la inferencia científica requiere más que verdad semántica. Se han desarrollado enfoques alternativos como la inferencia estadística, la cual no requiere inclusión total de modelos, sino un alto grado de certeza. Eh, Está la inferencia causal por defecto, en el cual pues se introduce un orden de preferencia en los modelos, aceptando solo los más plausibles. Esto es un poco recordando el principio de la navaja de Occam. Tenemos en tercer lugar la semántica dinámica, que reemplaza la verdad por el cambio de información, y la inferencia por actualización, que evalúa si un conjunto de premisas enriquece lo suficiente el estado de información inicial para aceptar la conclusión. Existen alternativamente otros enfoques que incluye las llamadas lógicas de creencias, donde hay un aporte desde Garden Force del año 1988, quien señala modelos de cambios en teorías científicas mediante expansión, contracción y revisión de conjuntos de creencias. Entonces se asumen las creencias como estilos de pensamiento, tal vez al estilo Ludwig Fleck, en su publicación de 1935, de lo que se podría decir un conjunto de pensamientos, eh, algo parecido también a los paradigmas de Kuhn, eh, como que se pueden trabajar en términos de lógica de estos modelos de pensamiento o lógica de creencias. Tenemos también de manera alternativa la relación de la filosofía de la ciencia, la relación de estos sistemas lógicos con la filosofía de la ciencia. Algunos modelos explicativos han sido formalizados con lógica no monótona, o no monotónica, como la propuesta de Tan de 1992 y la propuesta que hizo la propia profesora Aliceda en 1997, donde la abducción juega un papel clave en la inferencia científica. En este numeral, finalmente se enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado en filosofía de la ciencia, combinando métodos lógicos con métodos computacionales y métodos históricos, dice ella. Aunque exactamente el documento no explica cómo es que conciben los métodos históricos, pero esto estará para la discusión que ustedes seguramente plantearán. La lógica por sí sola no puede caracterizar plenamente los conceptos como explicación o falsación, pero puede aportar herramientas formales para analizar problemas históricos y metodológicos en la ciencia. Aquí se destaca la Computational Philosophy of Science como un esfuerzo exitoso en integrar ambos enfoques. Seguramente en próximas sesiones buscaremos algunos artículos que nos permitan hacer una descripción de esta filosofía de la ciencia computacional para aprender un poco más y expandir nuestros horizontes en los distintos campos que abarca la filosofía de la ciencia. El numeral 4 habla sobre las lógicas para la abducción y señala que el razonamiento abductivo, a diferencia del deductivo, no sigue un esquema rígido de premisas y conclusiones, sino que busca generar hipótesis explicativas a partir de hechos observados. Este proceso es dinámico y puede ser refutado por una nueva información. Además, a veces la abducción no solo selecciona entre hipótesis existentes, sino que introduce nuevos conceptos para explicar los fenómenos. En esta sección se mantiene el rigor lógico, pero aquí lo expreso en términos accesibles, explicando cada formalización en un lenguaje natural hasta donde es posible. Eso es lo que intenté hacer para la propia disertación, habida cuenta de nuestra ninguna especialización en lenguajes formalizados. Desde la inteligencia artificial, la abducción ha sido abordada desde los años 70 en áreas como la programación lógica, la asimilación de conocimiento y el diagnóstico automatizado. En este campo se han desarrollado dos enfoques principales. Está el enfoque lógico, que define la abducción como una forma de deducción inversa, donde se parte de la observación y se busca una explicación coherente dentro de un marco teórico. Está el enfoque computacional, que se centra en desarrollar algoritmos, es decir, los procesos
formalizados que generen explicaciones abductivas de manera eficiente. Encontramos que la profesora Liceda presenta en su numeral 4.1 del documento la abducción como inferencia lógica. Aquí hay un trabajo bastante formalizado que, como lo dije anteriormente, pues no vamos a abordar. Vamos a abordar desde el punto de vista del lenguaje natural la explicación más general que es comprensible para todos. El enfoque lógico considera que una explicación es válida si cumple con ciertas condiciones dentro de un marco teórico preexistente. Debe permitir la deducción de la observación desde el conjunto de los conocimientos existentes. No debe contradecir las teorías de base. Debe ser lo más simple posible. Debe ajustarse a una estructura sintáctica específica, como ser una afirmación sencilla o una combinación de afirmaciones. Un punto clave es que el hecho de explicar no debe ser ya una consecuencia directa del marco teórico. De lo contrario, no se necesitaría una nueva hipótesis. Este enfoque permite analizar cómo la abducción modifica las reglas de inferencia clásica, incorporando relaciones menos rígidas entre los elementos. Y en el 4.2, de una manera pues bastante rigurosa, la profesora Liceda presenta una taxonomía de la abducción y señala que la abducción puede entenderse como una relación entre, uno, un marco teórico preexistente, dos, una hipótesis explicativa y tres, un hecho observado. Dependiendo del tipo de relación entre estos elementos, surgen los diferentes tipos o formas de abducción. Entonces, recordemos, tenemos un marco teórico preexistente, una hipótesis explicativa y un hecho observado. Teniendo en cuenta que estos son los elementos fundamentales de la abducción, porque en la abducción se parte de hechos conocidos, pero estamos buscando generar una hipótesis explicativa de hechos todavía desconocidos dentro de un marco teórico preexistente que hemos elaborado teniendo en cuenta lo conocido. Dependiendo del tipo de relación entre estos elementos surgen diferentes formas de abducción. Entonces tenemos la abducción por novedad. Se presenta cuando el hecho a explicar es desconocido para la teoría, pero no la contradice. Por ejemplo, si vemos una nueva especie de planta, podemos generar una hipótesis sobre su origen sin entrar en conflicto con conocimientos previos. Y está la abducción por anomalía. Esta ocurre cuando la observación contradice la teoría existente. En este caso, la hipótesis explicativa debe modificar o expandir la teoría para que pueda ser coherente con el nuevo hecho observado. Un ejemplo clásico en este sentido es el descubrimiento de Kepler sobre la órbita elíptica de Marte, que desafió la idea previa de las órbitas circulares. Las hipótesis abductivas pueden adoptar diferentes formas. Pueden ser hechos concretos, reglas generales o incluso teorías completamente nuevas, recordando los tres elementos de la abducción. Por ejemplo, podemos explicar un césped mojado suponiendo que ha llovido, que es un hecho, estableciendo una regla de que ciertos tipos de nubes producen lluvia, que sería una regla, o desarrollando una teoría meteorológica más compleja, que sería un asunto teórico. En el numeral 3, la profesora Liceda plantea la lógica abductiva en términos de inferencia y estrategia de búsqueda. Entonces dice que la lógica clásica se basa en dos componentes fundamentales. El enfoque semántico que define cuando una afirmación es verdadera dentro de un modelo lógico. Y segundo, la denominada prueba formal, que establece las reglas para derivar conclusiones válidas a partir de las premisas. Estamos hablando de sistemas de reglado lógico. Sin embargo, en la inteligencia artificial y la filosofía de la lógica se ha reconocido que la inferencia lógica no solo consiste en reglas fijas, sino también en estrategias para encontrar soluciones eficaces. Recordemos las heurísticas. Esto implica desarrollar métodos que controlen el proceso de búsqueda de hipótesis explicativas de manera eficiente sin generar un número infinito de posibles explicaciones. En este sentido, la lógica abductiva no solo se enfoca en garantizar que las explicaciones sean válidas, sino en establecer estrategias para seleccionar las más útiles o interesantes dentro de un contexto determinado.
De esta manera, la abducción se concibe como una combinación de reglas de inferencia con métodos de búsqueda, optimizando el proceso de generación de hipótesis en sistemas de razonamiento automatizado y en el pensamiento humano. Finalmente, la profesora Liceda entonces plantea en su artículo una discusión sobre el tema de la abducción y desafíos futuros para la misma. Señala que el punto central de este artículo ha sido defender que el estudio del contexto de descubrimiento en la ciencia puede ser tratado con herramientas formales precisas. Y vuelvo a recordar, esto dentro de este enfoque de la tradición semántica de la estructura de teorías que está basada en la escuela de Stanford, donde, por supuesto, Patrick Suppes fue el padre fundador y el desarrollador de esta tendencia. Tradicionalmente, la filosofía de la ciencia ha prestado más atención a la justificación de teorías científicas que a su proceso de descubrimiento, debido a que otras cuestiones eran prioritarias. A pesar de ello, los avances en inteligencia artificial y en computación reintrodujeron el estudio del descubrimiento en la agenda filosófica, en particular desde el enfoque del descubrimiento científico como resolución de problemas, dentro de este enfoque semántico formalizado de teorías. Con la evolución de la filosofía de la ciencia, han surgido nuevas preguntas sobre la formación de conceptos, la construcción y evaluación de las teorías y el progreso científicos. En este contexto, pues el análisis lógico se ha convertido en una herramienta clave, complementando los enfoques históricos y computacionales. La situación actual recuerda la época anterior a Frege, cuando la lógica y la metodología científica estaban estrechamente relacionadas. En ese tiempo, Bolzano y Peirce exploraron distintos estilos de razonamiento, la deducción, la inducción y la abducción, desde una perspectiva lógica. Hoy en día, la investigación lógica post-fregeana parece estar regresando a esa visión más amplia. Y por supuesto, aquí dedicamos que eh, Peirce hizo un desarrollo supremamente detallado desde el punto de vista de la lógica de la naturaleza de la abducción e hizo aportes supremamente valiosos que hoy por hoy siguen siendo utilizados en múltiples campos de la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Eh, Aliceda dice que nuestro argumento es que la lógica debe reintegrarse a la metodología científica junto con los enfoques históricos y computacionales. Esto permitiría fundamentar las heurísticas que guían los procesos humanos de descubrimiento en ciencia, dándoles una base lógica más sólida. Aquí este argumento que plantea la profesora Aliceda, pues vale la pena rescatarlo, porque pues ella dice de los enfoques históricos, eh, y habría que ubicar de allí los enfoques históricos sociales que involucran muchos más elementos que no son solamente de tipo formalizado. Y además, para señalar que esto servirá para cierto tipo de ciencias, no para todas las ciencias. En el numeral 5.1 habla de la integración de la lógica en el diseño algorítmico del descubrimiento científico. Dice que para incorporar la lógica en los algoritmos del descubrimiento científico debemos considerar no solo su semántica y teoría de la prueba, sino también su estrategia de búsqueda. Es decir, debemos diseñar procedimientos automáticos que operen una lógica específica, controlen su funcionamiento, adquieran una nueva información sin perder coherencia e idealmente permitan el aprendizaje. Este enfoque no busca reducir la rigurosidad, según el enfoque de la profesora, sino adaptarla a los estilos de inferencia no deductivos como la abducción y la inducción. La lógica estándar no basta para estos tipos de razonamiento, pero la investigación reciente ha desarrollado nuevas herramientas que pueden ser aplicadas con éxito en este campo. Vale decir aquí que aunque la profesora no lo señala, es indudable que hoy por hoy existe una lógica inductiva que fue construida a raíz de todas las críticas que, por un lado, venían desde el siglo XVII y XVIII con los planteamientos que había hecho David Hume y ya en el siglo XX con el, la crítica que planteó en la lógica del descubrimiento científico, de la investigación científica que había hecho Popper en relación con el problema de la inducción, atacando los principios del positivismo lógico. Entonces esto obligó al desarrollo
de lógicas inductivas, algunas apoyadas con los avances las, en la estadística y en la práctica científica. Y entonces por eso habla acerca de la relación de la lógica hipotético-deductiva, la tradicional, y las distintas lógicas que se derivan de ella. Y tenemos la lógica inductiva y la lógica abductiva, que también tiene sus propias características. Para abordar la estructura lógica de la abducción, dice que para comprender esa estructura lógica del razonamiento abductivo, ella ha propuesto una taxonomía basada en 3 parámetros. El primero, el tipo de razonamiento involucrado, por ejemplo, deductivo o estadístico. 2, el tipo de observación que desencadena la abducción, una novedad o una anomalía con respecto a una teoría previa. Y 3, el tipo de explicación que genera, que como ya lo señalamos, puede ser en términos de hechos, nuevos hechos, reglas, o sea, de tipo metodológico, o establecimiento o variación de teorías para poder acoger los hechos nuevos. El razonamiento abductivo no es único, sino que es una práctica general de explicación que da lugar a una familia de lógicas. Para comprenderlo mejor, pues se han trabajado 2 enfoques. Está el enfoque de la abducción entendida como producto, donde se analiza la abducción como un tipo de inferencia lógica, pero también la abducción, que me parece que es un aporte muy importante, estudiada como proceso, donde se analizan las estrategias de búsqueda para generar explicaciones. Y aquí es donde aparece lo que hemos señalado anteriormente como las heurísticas que son utilizadas en el proceso del descubrimiento científico. A pesar de ello, no hay una única manera de formalizar ni un patrón inferencial único, ni tampoco una sola estrategia de búsqueda. Existen distintas caracterizaciones de la inferencia abductiva y diversos algoritmos para producir explicaciones. Los desafíos, en el numeral 5.3 dice acerca de los desafíos pendientes en la formalización del razonamiento científico, diciendo que hay múltiples desafíos en el estudio lógico del descubrimiento científico. Y podemos señalar lo siguiente, dice la profesora Liceda: integrar en un mismo marco distintos estilos de inferencia, deductiva, inductiva, abductiva y analógica. Aquí aparece por primera vez la analógica, aunque en algún momento, por ejemplo, yo consideraba que el estilo de inferencia abductiva y el estilo de inferencia analógica se portaban de una manera semejante, pero ella hace la distinción. Seguramente ahora en la discusión podemos hablar acerca de eso, sobre esa diferencia entre la analogía y la abducción. Desarrollar modelos formales para el uso de diagramas en el razonamiento lógico y diseñar operaciones lógicas para la construcción y modificación de teorías científicas serían esos desafíos lógicos para el descubrimiento científico. Algunos avances en esas direcciones que hemos señalado estaría la noción de grados de audacia abductiva, que mide la solidez de una inferencia en función de la cantidad de información previa disponible y la capacidad explicativa, pues, como producto que genere. Sistemas lógicos que manejan múltiples nociones de derivabilidad, permitiendo inferencias condicionales que puedan ser retractadas si se encuentran contraejemplos a estas, que esto se enmarca dentro de una lógica adaptativa. Están los intentos de formalizar el razonamiento analógico, aunque este campo sigue en una etapa inicial. Y aquí es donde veo que ella insiste en hacer una separación total entre la abducción y la analogía. Y están los estudios sobre el razonamiento diagramático, que sugieren que la lógica no se limita a estructuras lineales, sino que puede incorporar representaciones visuales más ricas. Señala en el numeral 5.4, ya terminando, que las aplicaciones de la lógica no estándar en la filosofía de la ciencia es algo que se puede dar. Una línea de investigación reciente, dice ella, busca aplicar métodos lógicos a la construcción y modificación de teorías científicas. Dice que se ha explorado cómo modelar el progreso empírico de la ciencia, extendiendo el método clásico
de tableaux semánticos en distintos campos de la investigación, y esto permitiría operacionalizar la abducción instrumentalista, es decir, la revisión de teorías con el objetivo de mejorar su ajuste empírico. En general, el uso de las lógicas no estándar para modelar la práctica científica, incluyendo confirmación, falsación, generación de explicaciones y mejora de teorías, es un proyecto que es viable y que se está dando en este momento. Sin embargo, esto requiere ampliar la concepción tradicional de lo que es la lógica. Esto implica entonces el desarrollo de lógicas alternativas y su legitimidad, que sería el numeral 5.5. Dice que a pesar de los avances en lógicas no clásicas, todavía hay resistencia a reconocerlas como auténticas formas de inferencia lógica. Esta situación es similar a lo que ocurrió en el siglo XIX con la geometría. Pues resulta que durante mucho tiempo se creyó que la geometría euclidiana, la que se generó en la antigua Grecia, era la única posible hasta que se desarrollaron geometrías no euclidianas al rechazar el quinto postulado de la geometría euclidiana. Al principio estas nuevas geometrías fueron vistas con escepticismo, pero con el tiempo se aceptó su legitimidad. Pues algo similar podría ocurrir con las lógicas no clásicas. Pueden ser vistas no como sustitutos de la lógica estándar, sino como modelos alternativos que reflejan distintos modos de razonamiento humano. Pues en última instancia, pues el debate sobre si estos sistemas deben llamarse lógica o simplemente razonamiento es en gran medida una cuestión de discusión terminológica. Y puede ser que se quede que la expresión de lógica se reduzca solamente a lo que tradicionalmente hemos llamado lógica hasta llegar a las lógicas formalizadas del siglo XX. Y de llamar a estas otras formas como formas de razonamiento. Como sugirió Quine, podríamos dejar el término lógica como para la variante clásica y usar otro término para las formas más amplias de inferencia. Y este sería como la síntesis de esta disertación, de este muy amplio y complejo artículo de la profesora Atosha Alicea, eh, Logics in Scientific Discovery. Gracias. Excelente, muchas gracias por la síntesis que nos ayudas, porque pues de esa manera se puede tener el panorama y la revisión total del documento sin fragmentos. Y pues eso también ayuda a tener una claridad sobre cuál es la visión que en general está entregando la autora, con algunos elementos también que tú nos aportas en la observación. Y muy válido también para revisarlo pues a la luz de todo lo que son las metodologías de investigación, diferenciándola no solamente por el carácter de la abducción, sino porque además integra otro tipo de ejemplos que allí mismo nos están mostrando ese desarrollo histórico en los casos que ella presenta como ejemplos, e igual mostrando algunas, digamos, niveles de argumentación que podríamos revisar en el desarrollo que hagan o que se haga con las preguntas que cada uno vayamos presentando. Entonces, quiero abrir espacio para la participación. Bueno, Luis Hernando estaba pidiendo la palabra. Tienes la palabra, Luis Hernando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, sí, señor. Bueno, yo quería, en primer lugar, no me voy a extender, agradecer la lectura de mis comentarios de la sesión pasada que no pude estar, vi el video y me parece muy pertinente como respondió Luis Francisco, pues me faltó contextualizar la propuesta de modelo de investigación con un enfoque distinto al positivismo. Me pasé de la concepción heredada de una vez al planteamiento. Entonces, muy válido, porque quien ve el video, pues dice, bueno, ¿cómo, de dónde sale, cuál es el contexto de esta apreciación? Bueno, sobre esta lectura me parece muy interesante y ya dijo Luis Francisco, ella no desarrolla la parte de los métodos históricos, pero antes de hacer una referencia a eso, yo en mis apuntes
de la lectura, me parece que ella resume su planteamiento para la comprensión del tema como en 4 puntos. El primero es como el llamado o sus motivaciones para el desarrollo son, primero, que una filosofía de la ciencia equilibrada, ambos métodos, el formal y el histórico, puedan ser complementarios. Digamos que ese llamado se me parece muy sensato y resume parte de su disertación. 2, la referencia que hace a que no es tanto la proliferación de diferentes lógicas o enfoques desde la lógica clásica hasta las lógicas de hoy, sino una mejor comprensión de los estilos de consecuencia. Así lo escribe, que yo interpreto como las implicaciones en los procesos de investigación, lo traduzco como en ese término. El tercero punto es que reivindica la abducción, me parece un aporte del texto, como una práctica de razonamiento explicativo dependiente del contexto, muy coherente con su disertación, que puede ser respaldada por varios enfoques. Y el cuarto punto es que ya lo hemos visto en varias tertulias, que la investigación finalmente ha superado la idea de un único enfoque en la metodología científica. Ya es claro para nosotros desde varias tertulias, desde varias lecturas que Luis Francisco ha propuesto, cómo la investigación realmente actual combina varios métodos, son unos métodos híbridos, son una síntesis de métodos, etcétera. Eso me parece importante. Y en la parte del enfoque histórico que ella no desarrolla, sobre todo desde las ciencias sociales, los enfoques históricos son muy importantes en la sociología, en la antropología, en la misma economía, en la historia misma. Entonces, ese no desarrollo me llamó la atención, como que ella privilegia de todas maneras la formalización o los métodos que permitan la formalización. Y me parece que los métodos históricos son muy relevantes en las ciencias sociales. Ese era como el comentario. Muchas gracias, Luis Hernando. Entonces, para dar paso a otro aporte o otro comentario. Quien quiera intervenir. Bueno, yo quiero es como mencionar, conectando un poco con lo que estaba mencionando Luis Hernando, en el sentido de que en la perspectiva de las ciencias sociales sí hay unos métodos que específicamente tendrían que ver como con la causalidad, pero también es de alguna manera implícito, o yo lo vi más bien es como una manera implícita que lo iba planteando cuando iba mostrando, por ejemplo, a través de los ejemplos, como lo que nos iba diciendo de Kepler, luego cómo va tomando elementos de la inducción, de la abducción. O sea que no lo está haciendo el texto de una manera explícita, sino que está incluido en el desarrollo argumentativo. Eso por un lado. Y por el otro, pues el hecho de que también cuando destaca algunos criterios como, algunos elementos como los que es el caso de el trabajo de las revoluciones científicas, que como lo dice, pues no está expresamente allí, pero sí se presenta, por ejemplo, la visión de cómo se muestra al estilo kuhniano el tema de las anomalías, las crisis que presentan los modelos, porque habla del modelo, esto cómo lleva a que genere cambios en el paradigma, como lo estaba mostrando Luis Francisco, para luego presentar casos de normalización. O sea, veo que no es una manera explícita, pero que si uno va llevando como cierto hilo argumentativo, hay elementos de una visión de la visión historicista desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia en cuanto a esos modelos o métodos para investigación histórica. Es como yo lo percibí en el texto.
Bien, aquí hay una cosa que es importante volver a recalcar. En la tertulia pasada estuvimos hablando acerca de la concepción heredada de la filosofía de la ciencia, dentro de la cual entra en crisis en los años 60 acerca de unas críticas que vienen por el lado de los enfoques historicista, que es el enfoque que aporta, por un lado, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Y está en la crítica que se hace a los modelos formales de la lógica sintáctica de teorías en la estudio de la estructura, que son propios de la tradición heredada proveniente del Círculo de Viena, positivismo lógico. Y entonces esta crítica es desde el enfoque semanticista. Este enfoque semanticista tiene que ver con la escuela de Stanford, donde está Patrick Suppes. Hay que entender que la profesora Aliceda es del enfoque semanticista, alumna de Patrick Suppes. Por supuesto, ella va a ser siempre consistente y coherente con esa tradición de filosofía de la ciencia de la escuela semanticista formalizada de teorías, donde ya no es la estructura sintáctica, sino la estructura modelar, donde los modelos son modelos lógicos y modelos matemáticos dentro de las teorías. El problema de la escuela del semanticismo es que el semanticismo lógico es que siguen pensando de manera generalizada para todas las ciencias. Y aquí solamente cabe para ciencias como la física, de pronto la astronomía o astrofísica, las ciencias de la computación, las ciencias de la lógica. Sirven estos modelos semanticistas con la estructura formalizada que plantea. Pero por los objetos de conocimiento, las ontologías que no se pueden formalizar por la naturaleza de los objetos de investigación de otras ciencias, por esa razón no es posible hacerlo. No es posible hacerlo. Y eso es lo que se debe entender. Entonces, aquí estamos viendo es un enfoque de una escuela de pensamiento en filosofía de la ciencia que tiene su propia limitación, a pesar de que hablan desde esa orilla de la posibilidad del enfoque historicista, pero lo hace en una perspectiva tal vez muy corta, porque considera que el enfoque historicista solamente sería la narrativa de lo que pasó en ese momento en la evolución de las ideas y su relación con las lógicas de ese momento. Pero aquí estamos hablando de otras cosas que ya la ha señalado suficientemente Luis Hernando a lo largo del tiempo, en donde hay elementos de orden sociológico, político, económico, social, geoestratégico, que no son posibles de formalizar y que no valen para todas las ciencias, pero que inclusive para las ciencias que son formalizables, sí valen entender cómo es que, qué pasa allí, porque es mucho más amplio y más flexible la visión histórico-geoestratégica del análisis de teorías. Ya me callo ahí y doy la palabra a Luis Hernando. Bueno, otra vez voy a intervenir brevemente para no tomarme la palabra. Leyendo el texto se me ocurrió, y es una solicitud para Luis Francisco y Astrid, y para otros de pronto asistentes que sean filósofos de la ciencia o estén estudiando, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que se tomara, muy didáctico, que se tomara el sistema heliocéntrico que consolida Newton, pero desde Ptolomeo, cuando Ptolomeo afirmó que la Tierra era el centro del universo, en ese momento el universo era la Tierra, era el centro de eso que podría llamar universo, y es una concepción que dura durante toda la Edad Media, la mayor parte, etcétera. Viene Galileo, viene Kepler, viene Newton, consolida eso, y hoy sabemos que el sistema solar tampoco es único, sino que es parte de una galaxia mucho más grande. Mi planteamiento es este: interesante tomar esa ruta histórica del caso del sistema de Kepler que consolida Newton,
pero que tiene antecedente en Ptolomeo, Galileo y otros pensadores y científicos, pero que en cada momento ustedes, expertos de la filosofía y de la ciencia, nos comentaran a lo largo del tiempo qué es lo que la ciencia va superando, qué elementos posibilitaron que estos pensadores llegaran hasta Newton, hasta llegar Newton a consolidarlo. Eso en la hipótesis de que el conocimiento es acumulativo, y el sistema de Kepler se me hace muy adecuado para eso. Realmente, pues uno lo intuye, pero uno no tiene la capacidad. Obviamente uno no sabe los elementos determinantes para pasar desde Ptolomeo a Galileo, desde Galileo a Kepler, de Kepler a Newton, para por lo menos hasta Newton. No sé si me captan simplemente es una expectativa. Gracias, Luis Hernando. Pues tú hablas ahorita de conocimiento acumulativo, un poco a lo Popper. Resulta que el conocimiento en la ciencia no necesariamente es acumulativo, y esto se ha demostrado históricamente en el desarrollo sustitutivo de teorías. Hoy nadie aceptaría como explicación válida mm, el asunto de las órbitas planetarias, la teoría de los epiciclos de Ptolomeo, que fue un artificio que utilizó bastante inteligente en su momento para dar noticia de cómo era que se podían observar las órbitas desde la perspectiva de la Tierra de los distintos planetas. Hoy ya eso no es posible, ni tampoco es posible hoy dar una explicación sensata desde la perspectiva heliocéntrica de cómo es que opera el movimiento planetario, a pesar de las hipótesis explicativas dadas por Kepler y formalizadas por Newton sobre las órbitas elípticas. Hoy tenemos unos modelos donde tiene que ver con aspectos gravitacionales de la relatividad, donde el espacio-tiempo ayudan a explicar, además de lo anterior, cómo es el movimiento planetario, teniendo en cuenta el movimiento del Sol alrededor del brazo de la galaxia en el que estamos montados. Sin embargo, ese movimiento del Sol alrededor dentro del brazo de la galaxia, en el movimiento de la galaxia sobre sí misma, está combinado con el propio movimiento de la galaxia en la forma expansiva de la galaxia en la proyección espacio-tiempo, donde el movimiento no es de la galaxia, sino del conjunto de espacio-tiempo, que hace que hay una separación con las otras galaxias, de acuerdo con lo que se descubrió hace un poco más, cerca de un siglo, sobre la expansión del universo. Esto nos va mostrando cada vez más que los elementos de explicación son sustitutivos, no son acumulativos. Son sustitutivos porque el nivel de explicación se amplía o se modifica. Entonces, siempre generando la expectativa de que seguramente habrá otros hechos nuevos que nos hagan cambiar la explicación, lo cual que muestra que efectivamente eso que conocemos como el cuerpo de conocimientos llamados ciencias no son conocimientos estabilizados ni permanentes en ningún campo, ni de ciencias físico-naturales, ni de ciencias humanas y sociales, sino que siempre tiene la posibilidad de ser contrastados, refutados e innovados, lo cual muestra el carácter natural de falibilidad del conocimiento científico, que lo diferencia de otros tipos de conocimiento que pretenden ser permanentes, inmodificables y establecidos como dogma, como creencia absoluta de verdad. La ciencia no tiene verdades. La ciencia tiene conocimientos que son válidos con comprensiones y explicaciones que tienen una validez y una contrastación empírica que los hacen verosímiles en ciertos momentos,
que después son posiblemente refutables y transformables en otro tipo de conocimientos que tengan mayor robustez explicativa. Creo que en este sentido podemos entender mejor la naturaleza de los conocimientos en las distintas ciencias. Y aquí hay que hacer la separación, porque es que no es simplemente el conocimiento científico como una entidad general, son los conocimientos científicos de las distintas ciencias, desde las más del campo de las físico-naturales hasta las ciencias formales y las ciencias humanas y sociales. Eso quería pues señalar porque es importante tanto para quienes estamos acá como para quienes están observando el video. Gracias, buena, pertinente. José. Buenas noches. Muchas gracias por el documento y muchas gracias por la explicación. Realmente no es un documento fácil de abordar para quienes no estamos tan inmersos en el tema de la filosofía de la ciencia. Como siempre, mi lectura desde mi perspectiva personal, ¿qué puedo decir? Pues veo que es un documento propositivo sobre la abducción como método que integra los principios lógicos tradicionales con los históricos y computacionales más actuales. Es para mí una invitación sustentada que nos invita a evolucionar en nuestra manera de acercarnos a la generación del conocimiento. Según la autora, la abducción parte de la evidencia hacia la explicación en condiciones de escasez de información. La abducción se enfoca en lo sorprendente y en el argumento como mecanismo integrador. Es un documento intensivo en sustento teórico, formal y bibliográfico, tanto en aspectos a favor como potencialmente también en contra de la propuesta. Aparte de estos elementos, digamos, de la calidad del documento y su enfoque, también quiero acudir a algunos de los ejemplos que la autora utiliza para el desarrollo de su argumento y que a su vez me permiten hacer las siguientes reflexiones. El ejemplo del patio húmedo a la madrugada no es un asunto que se limite a la manguera y su uso o a las condiciones meteorológicas de la madrugada, como lo plantea la autora, pues hasta ahí no hay nada de sorprendente. Sin embargo, a pesar de que no hay nada de sorprendente, de ahí toma todas las bases para hacer el argumento que nos presentó. Lo que quiero resaltar con esto es preguntarnos lo siguiente, utilizando el mismo ejemplo del patio húmedo, ¿qué sucedería con el argumento si dicho evento de humedad hubiera ocurrido, por ejemplo, alrededor de la tienda de una tribu nómada en el Sahara, junto a una maloca guajira en donde no llegaron las nubes ni llegarán los carrotanques de la unidad de gestión del riesgo? Incluso, ¿qué pasaría con el mismo argumento o con el mismo evento en un pico de verano en una zona residencial familiar ubicada en un país con estaciones? Cualquiera que sea el caso, lo sorprendente condicionará cualquiera que sea la explicación. Lo sorprendente siempre lo será a partir de unos referentes específicos de espacio, de tiempo e historia que lo definan como evento y a la vez justifiquen la aproximación lógica con que se aspira a entenderlos o explicarlos. No es sorprendente ni novedoso que la propuesta abductiva que hace la autora rescate el contexto histórico y los lenguajes computacionales como referentes para el abordaje del conocimiento a través de un enfoque epistémico y ontológico más integrales, el cual realmente en la práctica
Es una propuesta, pero más que todo me parece que es un imperativo hoy en día, en que ha habido tanto desarrollo, particularmente en el tema de los lenguajes computacionales y la forma misma de entender el mundo a través de ellos. De todas maneras, por amplio que sea el enfoque y el proceso, siempre serán relativos y continuarán dejando a su paso residuos, nichos pendientes de explicación. La autora es extensa en el soporte conceptual del modelo de lógica que está proponiendo y de los múltiples autores que también la sustentan, como de aquellos que potencialmente no. Eso me parece que es una postura demasiado profesional para un tema tan denso como el que estamos tratando. Traigo esta colación porque hay momentos en que en su buena intención la autora parece acudir a argumentaciones eclécticas que bien pudieran evitarse por la vía preferiblemente más sincrética y coherente con su propuesta contextual histórica. Se plantea la abducción como aplicación en dos dimensiones, como actividad y resultado, como producto y proceso, como si fueran cosas distintas e independientes, lo cual, a mi manera de ver, es cuestionable. El producto del conocimiento científico no es lineal, tampoco es dialéctico, es integral y autodeterminante, relativo a través del tiempo. En este sentido, bien valdría pensarlo más que desde la lógica formal tradicional, quizás desde la lógica difusa o la cibernética. Hoy en día un proceso más parecido a los lenguajes computacionales y manejo de la información por hipervínculos a los que nos venimos acostumbrando. Por último, me causa sorpresa el término abducción. La verdad, yo no lo había visto aplicado a estos campos del conocimiento por su proximidad con el verbo to abduct en inglés, que significa secuestrar, y que en español la RAE define abducción, abro comillas, como un silogismo cuya premisa mayor es evidente y la menor menos evidente o apenas probable, razón por la que su conclusión es también poco probable, cierro comillas. Entonces, con esta definición de la RAE y con el anglicismo haciendo ruido en la cabeza, me pregunto si el término abducción realmente está adecuado para lo que se quiere decir con él. Gracias. Muy amable, José Gersaín. Voy a tomar esto último. En inglés existe la abduction, que es un proceso de razonamiento que ha sido formalizado. Lo que sucede es que también tiene otro significado que tiene que ver como rapto o secuestro, algo semejante a eliminación de la libertad de otros. Pero en los términos de carácter científico, existe abduction como expresión de razonamiento y tiene sus antecedentes en toda la propuesta extensísima que hizo Alexander Charles Peirce. El estudio de la metodología científica constituyó uno de los principales intereses de Peirce a lo largo de su vida, y esto es algo que hay que entender. Como otros pensadores del siglo XIX, Peirce sostenía el carácter autocorrectivo del razonamiento científico, en particular de la inducción. El uso sostenido del razonamiento inductivo haría a largo plazo que el error fuese eliminado y quedara la verdad en ese momento, pues. Sin embargo, para Peirce, la inducción forma solo una pequeña parte del método científico, que viene principalmente caracterizado por el tipo de inferencia denominada abducción. Y en ese sentido, Hoffman
en una publicación del año 1999, dice que en los escritos posteriores, Peirce define la abducción, la deducción y la inducción como diferentes pasos en el proceso de investigación y hace una citación al respecto. En los antecedentes de esta forma de razonamiento conocida como abducción, vale anotar que esta es tratada por primera vez en la historia en el pensamiento de Aristóteles. Eso sí, no hay que negarlo, en los primeros analíticos, en donde caracteriza a esta forma de inferencia que se efectúa en la medida en que es evidente que el primer término de un silogismo es un hecho. Se predica del término medio también algo que puede ser. Sin embargo, no es evidente que el término medio se predique del último término, a pesar de que sea más o menos probable que la conclusión. Y podríamos dar el siguiente ejemplo de ese tipo de silogismo. Una regla general, todos los frijoles del empaque X son blancos. El resultado, estos frijoles son blancos. El caso, estos frijoles probablemente vienen del empaque X. Y aquí es donde aparece la hipótesis. Esa es la estructura de la abducción, tal como se conoce desde los primeros analíticos de Aristóteles, que después Peirce desarrolla con mucho detalle y cuidado entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, en ese sentido, habrá que entender que el término abducción es una forma de razonamiento. Lo que pasa es que existe otra palabra, abducción, también en inglés, que significa secuestro o rapto. Eso para entenderlo. Y lo otro es que, vuelvo a insistir, la profesora Atocha Aliceda, como miembro representante de la tendencia en filosofía de la ciencia del formalismo semántico de la escuela de Stanford, pues va a analizar el asunto de las teorías científicas como formalizaciones y asume la abducción en su proceso de formalización modal, como modelo. Y en ese sentido es que hace su desarrollo. Ella menciona los métodos históricos, pero allí no hace una referencia mucho más amplia de la que nosotros podemos aquí decir. Además, porque ella lo asume como para todas las ciencias y en ese sentido sí me parece que es bastante atrevido porque ella no ha reconocido allí que hay estructuras de teorías científicas en distintas ciencias de la física, la matemática, ciencias de la computación y lógica que no son formalizables en el sentido lógico semántico. Y entonces en ese campo no va a aplicar cualquier cosa que ella proponga, solamente en las ciencias que he mencionado. Eso quería señalar. Muchas gracias. Si alguno quiere intervenir, está abierto el espacio. Bueno, yo quisiera entonces, Astrid, señalar lo siguiente. Estuve reflexionando a raíz de intervenciones que ha hecho Luis Hernando Briceño y creo que vale la pena para la próxima sesión presentarles una conferencia que el maestro Orlando Falsborda hizo en el mes de mayo del año de 1987 en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. En esa presentación yo estuve presente y tuve el honor de, después de la conferencia, tener el documento de la lectura de su conferencia. Esa conferencia se conoce como por un conocimiento vivencial, que hace referencia a varios de los reclamos conceptuales que ha hecho Luis Hernando en relación con maneras de entender las ciencias, principalmente las ciencias humanas y sociales, diferentes de los enfoques de la tendencia de la concepción heredada, ya sea en la visión
lógico-sintáctica o de la crítica lógico-semántica posterior y de los otros enfoques que hemos analizado acá. Vamos a entonces a abordar esa lectura, que es una lectura que incluso es emocionante para la próxima semana, y espero que Luis Hernando, lo mismo que José Gersaín, Ricardo, bueno, Estelita, Armando, y no sé si la profesora Viridiana puedan estar junto con los demás compañeros del doctorado para esa sesión. Bueno, específicamente la profesora Viridiana, ella nos va a estar siempre acompañando por ahí un ratico, solo al comienzo de la tertulia, porque a ella se le cruza con cosas personales, pero que va, o sea, manda un saludo diciendo que le da pena porque no pueda estar todo el tiempo, pero que ella siempre estará intentando ingresar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso sería lo que yo podría decir. Y allí seguramente lo que vamos a ver es mucho más cercano para la mayor parte de las personas que no son filósofas de la ciencia, un conocimiento más cercano a sus áreas filosóficas y profesionales. Perfecto. Bueno, no sé, pues de por sí el tema muy valioso, muy importante para nuestra formación. Muy Listo, bien. Luis Hernando. Muy bien. Ok, Luis Hernando. ¿Listo? Bueno, entonces un saludo para todos y será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Francisco. Saludos. Gracias. Chao. 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 Muchas gracias a todos.